Bueno, entonces, a partir de la última clase habíamos empezado a ver el tema correspondiente al segundo principio de la termodinámica, y ahora vamos a hacer un breve repaso hasta dónde llegamos. Empezamos hablando de máquinas térmicas, ¿se acuerdan? Esta idea de las máquinas que a partir de una fuente de calor pueden generar trabajo. Y en particular estudiamos un ciclo que podría realizar una máquina térmica, que es el ciclo que se conoce como ciclo de Carnot, que tenía 4 etapas bien definidas, son todas reversibles, involucra 2 transformaciones isotérmicas y 2 transformaciones adiabáticas, y en particular en este ciclo el sistema toma calor de una fuente caliente, realiza un trabajo y también libera calor de una fuente fría. ¿Sí? Calculamos el rendimiento como el trabajo que se podía sacar respecto del calor que tomaba de la fuente caliente, lo que uno puede estar interesado en obtener trabajo de esa máquina. Entonces, ¿qué proporción del calor puede transformar en trabajo? Es básicamente el rendimiento de esa máquina. Hicimos los cálculos termodinámicos para poder determinar de qué dependía ese rendimiento y encontramos que básicamente dependía de las temperaturas, de las fuentes frías y de la fuente caliente. Lo hicimos para un gas ideal, pero este resultado es general. Una máquina de Carnot tiene un rendimiento que solo depende de las temperaturas. ¿Sí? Y a partir de eso empezamos a hablar de algo que se conoce como teorema de Carnot, que habla de la eficiencia de una máquina térmica y de que una máquina de Carnot, o sea, una máquina reversible trabajando entre dos fuentes térmicas, es la máquina que puede tener el mayor rendimiento de todas. O sea, establece un límite superior para el rendimiento de una máquina térmica. O sea, de nuevo, es un límite superior para el trabajo que es posible extraer de ese calor de la fuente caliente. ¿Sí? Y ese teorema se conoce como teorema de Carnot, que para nosotros es la base de lo que después de varias maneras enunciamos como segundo principio de la termodinámica. Digamos que todos los enunciados que hacemos del segundo principio, que pueden ser varios, y acá tenemos dos de ellos se pueden deducir del teorema de Carnot, o se pueden deducir uno de otro, digamos que son enunciados equivalentes. ¿Sí? Quizá ustedes conocían la segunda ley de la termodinámica expresada en términos del delta S del universo. Bueno, se puede probar que ese enunciado en términos del delta S del universo es equivalente a cualquiera de estos dos. En particular habíamos hablado del de Kelvin Planck y el de Clausius. ¿Sí? Uno que decía que no es posible convertir todo el calor en trabajo, y el otro que hablaba de la conversión, que no existe una máquina térmica funcionando cíclicamente entre dos fuentes a distinta temperatura que como único efecto tenga transferir calor desde una fuente de menor temperatura a otra de mayor temperatura. Para que se produzca este fenómeno, digamos que da una dirección del fenómeno natural. Nosotros intuitivamente sabemos que lo que va a ocurrir espontáneamente es que el calor, la energía térmica, fluya de la fuente caliente a la fuente fría. Es posible hacerlo al revés, como lo hace una heladera, por ejemplo, que saca calor del interior, que está más frío que el exterior, y libera calor al exterior, pero para eso es necesario entregar trabajo. El único efecto no puede ser ese. O sea, de nuevo estamos hablando de cuál es la dirección espontánea de los procesos, que es básicamente de lo que habla el segundo principio. Bueno, hablamos de la desigualdad de Clausius, establecimos la desigualdad de Clausius, que podemos escribirla de esta manera, y fíjense que para la desigualdad de Clausius usamos el teorema de Carnot, o sea que si una cosa se puede derivar de la otra, en realidad no son postulados aparte, no son principios aparte, sino que son enunciados diferentes del mismo principio. Y eso nos permitió establecer este enunciado, que es una forma de escribir el cambio de entropía del sistema, en términos de los calores. Y obtenemos una desigualdad respecto del delta S del sistema. ¿Sí? Hablamos de la entropía del entorno, y que todo lo anterior que venimos diciendo puede escribirse, entonces se puede deducir que el delta S del universo, o el cambio de entropía del universo, en un proceso espontáneo es mayor que cero, y en un proceso reversible va a ser igual a cero, que es otra de las expresiones que quizás ustedes conocían de la segunda ley, y es más común en los cursos previos que hayan enunciado la segunda ley en términos de la entropía del universo.
Bueno, y la idea del problema uno era que es similar a un problema que ya vimos nosotros en términos de los trabajos, pero dice, se comparan dos transformaciones, una reversible y otra irreversible entre los mismos estados inicial y final, ambos a 300 Kelvin. En uno de ellos el calor intercambiado es de 100 joules, 100 kilojoules, y en el otro es de 150 kilojoules. Evalúa el aumento de entropía del sistema, del entorno, y acá dice fuente o alrededores, porque son denominaciones alternativas de lo que nosotros llamamos entorno, y del universo en cada proceso, y justifique. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos a hacer con cierto detalle, me gusta hacerlo con cierto detalle, porque tiene que ver con algo que ya vimos antes en términos del trabajo. Entonces ahora les voy a compartir el Word. La idea entonces es que usemos la desigualdad de Clausius para resolver ese problema. Y podemos escribir la desigualdad de Clausius de esta manera, que el calor reversible sobre T menos el calor irreversible es mayor o igual que cero. Eso es una forma de escribir la desigualdad. Bueno, y acá está el enunciado. Digamos, nosotros lo que sabemos es que hay dos transformaciones, sabemos que una es reversible y la otra irreversible, ambas ocurren a temperatura constante y entre los mismos en estados inicial y final. El calor en uno es de 100 kilojoules y en otro es de 150 kilojoules. ¿Se acuerdan que este problema es parecido a uno que hicimos ya en primer principio? Y ahí nos habíamos valido de una idea que teníamos medio agarrada así con pinzas, que era la idea que habíamos obtenido de cómo eran los trabajos reversibles e irreversibles. ¿Sí? Pero yo les dije, bueno, vamos a volver sobre esto cuando veamos segunda ley. La idea ahora es usar la desigualdad de Clausius para decidir cuál es el reversible. Entonces, algo que podemos hacer es suponer, de entrada, por ejemplo, suponer que 100 kilojoules corresponde al reversible. Entonces, ¿qué tendría que pasar? Si colocamos esos calores en la cuenta de la desigualdad, ¿sí? Podemos observar que si 100 kilojoules era el reversible, entonces 150 corresponde al irreversible, hacemos esta diferencia y nos da negativo. Esta relación no cumple con la relación de Clausius, por lo que el de 100 no puede ser el proceso reversible. Entonces el reversible deberá ser el de 150. ¿Sí? De manera que ese calor con el signo correspondiente hace que la desigualdad de Clausius dé mayor que cero. Se cumple la desigualdad. ¿Sí? Sí, es la misma conclusión a la que hubiéramos llegado analizando los trabajos. Y ahora vamos a volver un cachito sobre eso. Como los procesos corresponden a los mismos límites, el cambio de entropía del sistema tiene que ser el mismo en ambos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos un poco, no sé cuánto avanzamos, pero en la clase de hoy vamos a reforzar este concepto de que la entropía también es una función de estado? ¿Sí? Entonces, como cualquier función de estado, no depende del proceso. Y puede calcularse usando la relación, si ya conocemos cuál es el calor reversible, si conocemos una trayectoria reversible que comunique el estado inicial y el final, podemos usar el calor de esa trayectoria para calcular el delta S entre esos puntos. Y ese va a ser independiente después de cualquier camino. Usamos esta trayectoria porque es la que nos conviene, porque conocemos esta definición del cambio de entropía, en términos del calor reversible. Entonces, de esa manera tenemos el cambio de entropía del universo, perdón, del sistema. El calor, por otro lado, el calor del entorno siempre se puede calcular a partir del calor del sistema, ¿sí? El calor del sistema va a ser menos el del entorno. Si sale energía térmica del sistema, va a algún lado y al revés con el entorno. Entonces, el cambio de entropía del entorno siempre lo vamos a poder calcular como el calor del entorno sobre la temperatura, ¿sí? En un proceso isotérmico. ¿Por qué aclaramos esto de siempre? Para el sistema necesitamos asegurarnos que ese calor que estamos usando corresponde a un proceso reversible. Para el entorno podemos suponer que cualquier proceso es reversible, porque el entorno es tan grande que cualquier calor que intercambie en realidad va a ser un calor infinitesimal para el entorno. No va a modificar sus condiciones. Entonces, esta relación es importante. El calor del entorno siempre lo vamos a poder calcular
perdón, el delta S del entorno siempre lo vamos a poder calcular como el calor sobre la temperatura. Entonces, para el proceso reversible vamos a tener un delta S del entorno. Para el proceso irreversible, a partir del calor del sistema, vamos a poder calcular otro delta S del entorno. El del sistema, recordemos, siempre fue el mismo porque es función de estado. Y es el sistema el que va del mismo punto inicial al mismo punto final. ¿Sí? Finalmente, el cambio de entropía del universo, si tenemos sistema más entorno, tenemos el universo. Entonces podemos usar esta relación para calcular el delta S del universo. Fíjense que muchas veces vamos a escribir así. En general, cuando escribimos delta S sin subíndice, nos vamos a referir al sistema. ¿Sí? No vamos a escribir acá abajo el subíndice sistema. Cuando nos vamos a referir al entorno, le vamos a poner entorno, o a veces la E directamente, y para el universo, la U de universo. Entonces, si hacemos el cálculo para el proceso reversible, podemos reemplazar delta S del sistema, delta S del entorno, y nos da 0. Lo cual está de acuerdo con el enunciado que habíamos hecho del segundo principio. El delta S del universo es nulo en un proceso reversible. Y en el proceso irreversible, la misma cuenta que antes nos va a dar que es positivo, que también está de acuerdo con el segundo principio. ¿Sí? Entonces, en un proceso reversible, el delta S del universo es igual a 0. En un proceso irreversible o espontáneo, ¿sí? El delta S del universo es mayor que 0. Fíjense, una idea, un comentario general, es que este problema nos habla de que el sistema transita entre los mismos estados, inicial y final en las dos transformaciones. ¿Sí? Pero esa situación es válida solo para el sistema. Fíjense que al entorno no le da lo mismo por dónde fue el sistema, para el delta S del entorno, y al universo tampoco. Entonces muchas veces nos va a pasar eso. Por ejemplo, en un ciclo. En los ciclos termodinámicos que analicemos, el sistema va de un estado, recorre cierta trayectoria y vuelve al mismo estado. Entonces el cambio en las propiedades de estado, en las funciones de estado del sistema va a ser 0. Pero ni el del entorno ni el del universo va a ser 0. ¿Sí? Porque el sistema recorrió un ciclo, pero el entorno cambió luego de ese ciclo. Y en particular, no le va a dar lo mismo al entorno y por lo tanto al universo si ese recorrido fue reversible o no. ¿Sí? Como pasa con el ciclo de Carnot cuando comparamos una trayectoria, un ciclo de Carnot que tenía todas las etapas reversibles o alguna de ellas era irreversible, que fue la idea que usamos para deducir la desigualdad de Clausius. ¿Sí? Bueno, la idea era aprovechar este ejercicio para comprobar la idea que ya veníamos usando, quizá de manera intuitiva puse yo acá, pero que habíamos encontrado analizando cómo era el trabajo de expansión reversible respecto de los irreversibles. ¿Sí? De nuevo, como ambos trabajos, ambos procesos corresponden a los mismos límites, el cambio de energía interna es el mismo. Cuando el sistema atravesó la transformación de manera reversible o irreversible. Entonces, igual que antes, usando la primera ley, podemos escribir esta relación, ¿sí? Que podemos reordenar. Fíjense que si de acá junto los calores reversibles de un lado y los trabajos, perdón, los calores reversibles y irreversibles de un lado y los trabajos del otro lado, podemos construir esta diferencia. Como la temperatura siempre es un parámetro positivo, no cambia nada, podemos dividir por la temperatura y es no nulo, ¿sí? Es algo que no es igual a 0. Entonces podemos construir esto y sabemos que el calor reversible menos el calor irreversible sobre T, esta diferencia que tenemos acá, que es lo mismo, voy para arriba, que la desigualdad de Clausius, ¿sí? Va a ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, a partir de esa relación encontramos, en términos de los trabajos, que el trabajo irreversible menos el trabajo reversible va a ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Por lo tanto, podemos reordenar esta relación escribiendo que el trabajo reversible es menor o igual que el trabajo irreversible. Que es una conclusión a la que ya habíamos llegado, ¿se acuerdan? Una conclusión general y yo les dije, bueno, después vamos a usar la segunda ley. Bueno, lo que acabamos de hacer se basa en una deducción que utiliza como verdadera la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí?
Entonces, dado el enunciado de la segunda ley, puede deducirse esta relación entre los trabajos. ¿Sí? Ya no necesitamos eh, esa idea intuitiva, quedó demostrada, digamos. ¿Sí? Bueno, y a partir de eso podemos encontrar jugando con los signos de los trabajos. Acá lo que hacemos es considerar la expansión de un gas. Como estamos considerando la expansión, sabemos que los trabajos de expansión son negativos. Entonces al trabajo lo podemos escribir como menos el valor absoluto del trabajo. ¿Sí? Para cualquier número negativo, ese número se puede escribir como menos su valor absoluto. ¿Sí? Para concentrarnos solamente en los valores absolutos, porque eso es algo que tiene nuestra convención. Puede ser muy útil en determinadas expresiones, pero a veces resulta antiintuitiva, por esta convención que tenemos nosotros de que los trabajos son negativos y el sistema pierde energía. Entonces, la relación anterior se puede escribir en términos de los valores absolutos de esta manera. Esto después yo les paso el archivo, lo pueden chequear tranquilos. Lo que conduce a que el valor absoluto del trabajo irreversible es menor o igual que el valor absoluto del trabajo reversible. O sea, el sistema puede hacer más trabajo cuando la transformación es reversible. ¿Sí? Que es la idea que ya teníamos. Bueno, ahora deducida en términos de la desigualdad de Clausius. Bueno, volvemos a las diapositivas. La segunda parte del problema, fíjense que dice, repita el cálculo anterior para el caso en que los calores son menos 200 y menos 100, y ese se los dejo a ustedes. La idea es que usen de nuevo la desigualdad de Clausius para poder analizar esto. Entonces, esta desigualdad que puede deducirse del segundo principio, o que puede considerarse un enunciado del segundo principio, es una herramienta que vamos a usar para determinar cuándo un proceso puede ocurrir de manera espontánea o no. ¿Sí? Para un sistema aislado, esto ya lo dijimos, este principio puede enunciarse diciendo que durante una transformación en un sistema aislado, la entropía se mantiene constante o aumenta. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a considerar algunos tipos particulares de procesos. Por ejemplo, ¿qué pasa si estamos estudiando un proceso adiabático reversible? Por ser reversible, el cambio de entropía del sistema lo podemos asociar al calor reversible, ¿sí? Pero además este calor reversible en un proceso adiabático es cero, o sea que no hay calor involucrado. Por eso decimos que un proceso adiabático reversible, además, es isoentrópico, ¿sí? Podemos usar esta relación porque el proceso es reversible y además el calor es cero porque es adiabático, entonces el diferencial de S del sistema es igual a cero. Cualquier proceso de este tipo va a ser isoentrópico, no cambia la entropía. Además, el cambio de entropía del entorno lo podemos relacionar siempre con el calor del sistema y nos da cero. O sea que el cambio de entropía del universo nos da cero, ¿sí? Que está bien porque el proceso es reversible. Acuérdense que en un proceso reversible el delta S del universo o el diferencial de S del universo nos tiene que dar cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el proceso que estamos analizando es un proceso irreversible? En estos casos, ya a partir de la segunda ley de la termodinámica, sabemos que el diferencial de S del universo tiene que ser positivo, porque la entropía aumenta. La desigualdad de Clausius necesita que se verifique esto entonces, porque el proceso es irreversible. El aumento de entropía del entorno sigue siendo nulo, ¿sí? Porque el proceso es adiabático, ¿sí? En cualquier proceso adiabático, la entropía del entorno no cambia, porque el calor del entorno, que es siempre menos calor del sistema, en este caso es cero. Por lo tanto, el aumento de entropía del sistema coincide con el aumento de entropía del universo en estos procesos. Y necesariamente la entropía del sistema tiene que ser positiva. ¿Sí? El cambio de entropía del sistema tiene que ser positivo. Aumenta la entropía, porque es un proceso adiabático. Entonces, en cualquier proceso adiabático espontáneo, la entropía del sistema va a aumentar.
Y como les decía, vamos a analizar algunos casos particulares de procesos que puede experimentar el sistema. Y nos vamos a quedar con analizar algunos casos particulares, los más sencillos, y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar del cambio de entropía o cómo se calcula el cambio de entropía del sistema en estos casos. Por ejemplo, al principio, procesos reversibles. Entonces podemos pensar en una expansión isotérmica reversible de un gas, ¿sí? O en general, por ser un proceso reversible, vamos a poder relacionar el delta S del sistema con el calor. Y siempre vamos a poder calcular el delta S del sistema como la integral a lo largo de la trayectoria del calor reversible sobre la temperatura, que va a ser, en definitiva, si el proceso es isotérmico, como dice acá, fíjense que de esta integral uno puede sacar la temperatura fuera de la integral porque es una constante, si es isotérmico, y resulta la integral del calor reversible es el calor reversible, la integral del infinitesimal. Entonces el delta S del sistema se puede calcular a partir del calor reversible y de la temperatura. Bueno, si la expansión fuera adiabática, ya vimos recién que si es adiabática reversible, podemos relacionar el calor con la entropía y ese calor es cero, por lo tanto, dijimos, el proceso es isoentrópico para el sistema. Ahora analicemos, por ejemplo, un calentamiento a presión constante, ¿sí? Y vamos a restringirnos a sistemas en los cuales el trabajo extra es nulo, o sea, sustancias puras, ¿sí? Eh, en sistemas homogéneos, o sea, una fase, o pueden ser sistemas heterogéneos, pero tenemos que tener cuidado, presente que no puede haber trabajo de superficie tampoco. Entonces, si a lo largo de la transformación tenemos una única fase, no hay cambio de fase, por ejemplo, y estamos en un proceso a presión constante y que no tiene trabajo extra, el calor de este proceso lo podemos vincular con el cambio de entalpía. ¿Se acuerdan? El cambio de entalpía es el calor intercambiado a presión constante si el proceso no tiene trabajo extra. Entonces, si estamos en un proceso que es reversible, isobárico, ¿sí? Como dice acá, presión constante, y no hay trabajo extra, el cambio de entropía del sistema se puede relacionar con ese calor y vimos que ese calor está vinculado con el diferencial de H, ¿sí? Además, ¿se acuerdan que podíamos escribir H como una función de la temperatura y la presión? Y si estamos a presión constante, solo nos queda la dependencia con la presión que se escribe en términos de la capacidad calorífica y el diferencial de T. O sea, que el delta S del universo, del sistema, termina siendo la integral entre los estados inicial y final de Cp sobre T diferencial de T. ¿Sí? Que puede escribirse también en términos del diferencial del logaritmo. ¿Se acuerdan? Esto lo hicimos varias veces. Escribir el diferencial de una variable sobre la variable en términos del diferencial del logaritmo. Bueno, de manera análoga, podemos plantear un calentamiento ahora a volumen constante. De nuevo, en un sistema homogéneo en el que no hay trabajo extra. El calor a volumen constante, ¿se acuerdan que lo podíamos vincular con el diferencial de U? Y a su vez, el diferencial de U a volumen constante va a ser CB diferencial de T. Entonces, igual que antes, en un proceso a volumen constante, el delta S del sistema va a ser la integral de CB diferencial de T sobre T o la integral de CB diferencial del logaritmo. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es, tengamos, dado un estado inicial y un estado final del sistema, como la entropía es una función de estado, necesariamente vamos a poder escribir el cambio de entropía para una transformación que involucra dos estados en términos de los parámetros que caracterizan al estado inicial y al estado final. O sea, de estas variables de estado, en términos de la temperatura, de la presión, del volumen. Y se acuerdan que ya hablamos varias veces de que entre temperatura, presión y volumen no son tres variables independientes, entonces vamos a poder escribir el cambio de entropía en términos del cambio de dos de esas variables. El otro cambio va a quedar determinado. ¿Sí? Entonces,
Dado que sabemos que la entropía es una función de estado, vamos a buscar una expresión que permita calcular el cambio de entropía que experimenta un sistema cuando cambia desde un estado inicial a un estado final. Para un sistema caracterizado por su temperatura, volumen y presión, podemos combinar el primer y segundo principio en una única expresión, y en la que vamos a considerar, por ahora y por simplicidad, que todos los trabajos extra son nulos. Acá me faltó que esto es igual a cero, ¿sí? Agreguen acá que el trabajo extra es igual a cero. Entonces, si no hay cambio de fase ni reacciones químicas, el cambio de entropía se puede expresar en términos del calor reversible. ¿Se acuerdan? Esta es como la primera expresión que vimos del diferencial de S. El diferencial de S lo podemos escribir como el diferencial del calor, el infinitesimal del calor reversible sobre la temperatura. Y si recurrimos al primer, esta sale del segundo principio, ¿no? Esta expresión. Si recurrimos a la expresión del infinitesimal de calor que nos provee la primera ley, ¿sí? Esto es diferencial de U menos el infinitesimal de trabajo extra, perdón, de trabajo de expansión, ¿sí? Que sería menos P de B, o sea que esto es de U menos el trabajo de expansión sobre T. Y ya habíamos aprendido a escribir esta expresión para el calor en términos de CB, la presión, y este término que es la presión interna. ¿Se acuerdan? En particular, si escribimos el diferencial de U como CB diferencial de T más pi diferencial de B y juntamos los términos que tienen el diferencial de B, llegamos a esta expresión que es general. ¿Sí? Por lo tanto, podemos escribir el diferencial de entropía en términos. Fíjense que nos está quedando un término que depende del diferencial de temperatura y otro que depende del diferencial de volumen. O sea que de esta manera podemos calcular el cambio de entropía en términos de un cambio de temperatura y un cambio de volumen del sistema. ¿Sí? Y esta relación que tenemos acá es general. Fíjense que acá no supusimos nada sobre la naturaleza del sistema. Puede ser un gas, un líquido o un sólido. ¿Sí? Ahora vamos a ver que en el caso de un gas, y en particular si podemos suponer que ese gas se comporta como un gas ideal, vamos a avanzar un poco más, a poder definir cómo se calculan esas cosas. ¿Sí? En primer lugar, si estamos en el caso de un gas ideal, ¿se acuerdan que en un gas ideal la presión interna, pi, que es este término, el cambio de energía interna con el volumen a temperatura constante, que estaba relacionado con las interacciones, va a ser cero? Entonces, de esa expresión solamente queda la presión diferencial de B. ¿Sí? Entonces, fíjense, el diferencial de S nos queda CB diferencial de T sobre T más la presión diferencial de B sobre la temperatura. ¿Sí? Lo que podemos hacer ahora es, como de este lado tenemos un diferencial de B, buscar una expresión de la presión en términos del volumen. Y podríamos despejar de la ecuación de estado del gas ideal, reemplazar la presión por nRT sobre B. ¿Sí? Entonces podríamos reemplazar esta presión por nRT sobre B. Tendría una temperatura arriba y una temperatura abajo que puedo cancelar. Y si n es 1, ¿sí? Si es un mol, lo que sobrevive de ese término es R sobre B. Y nos queda un diferencial de B. ¿Sí? Hagan los pasos intermedios ustedes si quieren. Finalmente tenemos que el diferencial de la entropía es CB, diferencial del logaritmo de T, que podemos escribir esta parte así, más R, diferencial del logaritmo de B, esta parte que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, el diferencial de la variable es CB, diferencial de algo, más R, diferencial de algo. Si integráramos esto, o sea, si escribiéramos las integrales entre el estado inicial y el final para cada una de las partes, fíjense que este término solo depende del cambio de volumen y este término solo depende del cambio de temperatura, entonces se pueden integrar de manera independiente. Para obtener la ecuación integrada, que es la integral del diferencial de S va a ser S, la integral del diferencial de T va a ser del diferencial del logaritmo de T va a ser logaritmo de T, la integral del diferencial del logaritmo de B, logaritmo de B.
y agregamos una constante que va a ser la constante de integración si integramos de manera indefinida. Por otro lado, si integráramos esta expresión entre un estado inicial y final, la integral del diferencial de S va a ser S en el estado final menos S en el estado inicial, que lo llamamos el cambio de entropía. Y la integral de esta parte entre una temperatura inicial que podemos llamar T1 y una final que podemos llamar T2 va a ser CB logaritmo de T2 sobre T1. Y de la misma forma, la integral del diferencial del logaritmo de B va a ser logaritmo del volumen final sobre logaritmo del volumen inicial. Bueno, acá le volvimos a agregar n. ¿Sí? Entonces, este cambio de entropía, dado un estado inicial caracterizado por un volumen y una temperatura, y correspondientemente un estado final caracterizado por otro volumen y otra temperatura, esta expresión nos da el cambio de entropía que experimenta el sistema. ¿Sí? No importa cómo fue el sistema desde un punto al otro, ¿sí? Porque la entropía es una función de estado. Entonces, para cualquier transformación, si conocemos el estado inicial y el estado final, podemos calcular el cambio de entropía. En particular, si tuviéramos un gas ideal, esa expresión corresponde a esta, ¿sí? Pero el resultado es más general. Para cualquier proceso que involucra el cambio del sistema entre dos puntos, podemos calcular el delta S. Y va a depender básicamente de las variables de estado en el estado final y de las variables de estado en el estado inicial. Para un gas ideal tiene una expresión relativamente sencilla que es esta, ¿sí? Como dice acá, no se necesita conocer si el proceso es reversible o irreversible, solo se requiere conocer el estado inicial y el estado final, ¿sí? De hecho, cuando hicimos la deducción de esto, ¿sí? Fíjense que nosotros, por simplicidad, fuimos por una trayectoria reversible entre esos dos puntos. Pero no necesariamente, después del resultado que obtuvimos, no depende de cuál es la trayectoria, ¿sí? Porque todo lo que está acá son funciones de estado. Bueno, una manera alternativa de hallar eso es pensar, ¿se acuerdan que dijimos que las variables que caracterizan el estado del sistema son temperatura, presión y volumen? Y recién nos quedamos con una dependencia de la entropía en términos de la temperatura y del volumen. Bueno, podemos hallar también una dependencia del cambio de entropía, por ejemplo, en términos de la presión, de los cambios de presión y de temperatura. Entonces, si volvemos a la relación inicial de la segunda ley, del segundo principio, en ausencia de trabajo extra, vamos a tener que teníamos, ¿se acuerdan? Diferencial de U más P diferencial de B sobre T. Y si se acuerdan de la definición de H, este término entre paréntesis se puede escribir en términos de H, como diferencial de H menos B diferencial de P. ¿Sí? Esta surge a partir de escribir H como U más P por B y escribir el diferencial de H en términos del diferencial de U. ¿Sí? A su vez, ya habíamos escrito, cuando vimos el primer principio, que el diferencial de H se puede escribir como Cp diferencial de T más este coeficiente, el coeficiente isotérmico de Joule, diferencial de P. Y si juntamos todo lo que depende del diferencial de T de un lado y lo que depende del diferencial de P en otro término, tenemos esta expresión, ¿sí? Que hasta acá es general. No depende de si es un gas real, ideal o incluso un líquido o un sólido, ¿sí? Solamente es para un sistema homogéneo. En el caso particular de un gas ideal, fíjense que el coeficiente isotérmico de Joule lo podemos anular y nos queda esta expresión, esta que tenemos acá, en términos del diferencial de T y el diferencial de P. Igual que antes, ¿qué podemos hacer? Bueno, de este lado tenemos B sobre T, diferencial de P. Podemos tratar de escribirlo en términos, lo que aparece acá adelante, en términos de la presión. Nuevamente, si reemplazamos el volumen que surge de la ecuación de estado, P por B igual a nRT, ¿sí? Y consideramos que tenemos un mol, el volumen lo podemos escribir como RT sobre P, ¿sí? De manera que se cancelan las temperaturas y esta relación finalmente resulta Cp, diferencial del logaritmo de t, menos R. Fíjense que esta es una diferencia con la expresión anterior, ¿sí? En esta ecuación acá hay un signo menos que sobrevive de este lado y finalmente hace que esta relación tenga un menos
entre los diferenciales, ¿sí? Es Cp diferencial del logaritmo de t menos R diferencial del logaritmo de la presión. El mismo razonamiento que antes nos permite escribir entonces que la entropía se puede calcular de nuevo como una constante más Cp logaritmo de t menos R logaritmo de p, ¿sí? Y esta va a ser una constante de integración. Si hacemos la cuenta de manera definida entre límites inicial y final, o del estado 1 y del estado 2, el delta S del sistema se puede escribir entonces en términos de Cp logaritmo de T2 sobre T1 menos Nr logaritmo de la presión del estado 2 sobre la presión del estado 1. O sea que, comparado con la expresión anterior, acá tenemos el delta S en términos de los cambios de volumen y de temperatura de los estados inicial y final, y esta en términos del cambio de temperatura y de presión, ¿sí? Ustedes pueden probar que para un gas ideal, que es para las que dedujimos estas relaciones, estas dos son equivalentes. O sea que si uno escribe, por ejemplo, si partimos de esta, usamos la relación entre Cp y Cv, y acá escribimos las presiones en términos de los volúmenes, van a poder llegar a partir de esta en términos de T y P a esta en términos de T y B. ¿Sí? Son equivalentes, porque el delta S del sistema entre esos dos puntos no depende de qué variables elijo para calcularlo, es una función de estado. Es el cambio en una función de estado. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos, la entropía del sistema es una función de estado. ¿Qué pasa para los procesos que son irreversibles? Bueno, para un gas ideal, si conocemos los estados inicial y final, no importa. Siempre vamos a poder calcular el cambio de entropía en términos de la temperatura y del volumen, o de la temperatura y de las presiones, sin depender de cómo fue la trayectoria, si fue una trayectoria reversible o irreversible. Y para el entorno, por ejemplo, siempre el calor del entorno se va a poder relacionar, el delta S del entorno se va a poder relacionar con el calor del entorno. Eso que dijimos de que para el entorno siempre los procesos se pueden considerar reversibles. Entonces, no importa cómo sea el proceso para el entorno, siempre podemos calcular el delta S del entorno como el calor del entorno sobre la temperatura, que es menos el calor del sistema, y cuando no le ponemos subíndice quiere decir del sistema, ¿sí? Va a ser menos el calor del sistema sobre la temperatura.